Qué alegría saludarlos, queridos amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Recordarles que estamos estudiando la carta a Timoteo, un joven pastor. Pablo escribe para él y le da los consejos de administración eclesiástica y para el desarrollo espiritual. El día de hoy estudiaremos el capítulo número 2. Es un capítulo interesante porque parte de estos versículos son controversiales y algunos los han malinterpretado y inclusive han utilizado estos versículos para favorecer el machismo y algunas otras prácticas malsanas. Sin embargo, a la luz de la palabra del Señor, hoy día estudiaremos un tema breve pero interesante. Gracias por estar con nosotros y gracias también por compartir esta palabra con más personas. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo para seguir creciendo en este poderoso y maravilloso canal. Gente, vamos al texto bíblico. El versículo 1 dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Lo primero que tenemos que entender aquí es que Pablo está presentando el Evangelio como un Evangelio universal, que no le interesa raza, color, etnia, posición o postura política, sino que Pablo está intentando que la iglesia entienda a través de Timoteo de que el Evangelio es para todos. Mira lo interesante de esto: por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, cuando leemos este texto, no estamos diciendo que Pablo estaba de acuerdo con la monarquía como sistema de gobierno, pero era el sistema de gobierno que había en su época. Ahora, orar por los gobernantes no significa que compartes la filosofía de ese gobernante y mucho menos que estás de acuerdo con ese gobernante. Porque en todo país tal vez vas a encontrar personas que han gobernado bien y personas que han gobernado de lo peor. Entonces, cuando la Biblia recomienda orar por las autoridades, no está diciendo que el cristianismo tiene que estar de acuerdo con esa autoridad, pero sí, inclusive, conozco cristianos que oran al Señor y claman a Dios para que tal vez el sistema de gobierno de su país cambie, y eso está muy bien, está muy bueno. Como hay otros que oran para que Dios ayude y bendiga a esa persona o a determinado presidente, etc. Lo cierto es que el Evangelio es para todos, y el Evangelio es universal, y el Evangelio debe de alcanzar inclusive a las personas que tienen cargos y autoridades y poder, en otras palabras. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del texto bíblico, Pablo señala de que él quiere, o es el plan de Dios, de que todo el mundo llegue al conocimiento de la palabra del Señor. Mira lo que dice el texto bíblico. Esto es bueno, dice Pablo, y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Mira lo que dice Pablo. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, si Pablo presenta que tenemos que orar por todos, es porque Pablo sabe que el propósito del Evangelio de Cristo es que todo el mundo sea salvo, porque Cristo murió por todos, la sangre de Cristo fue derramada por todo el planeta, por todos los seres humanos que aquí habitamos. Una diferencia, y esa es otra cosa, obviamente sabemos y conocemos que no todo el mundo será salvo, ni que todos aceptarán, ni que todos participarán de los proyectos que Dios tiene para la vida de ellos, pues eso sí lo conocemos. Pero nosotros como iglesia, en representación de la iglesia, porque Timoteo era representante de su iglesia, era pastor de su iglesia, debemos entender de que el mensaje debe de alcanzar a todos. Y ahí hay un principio de administración eclesiástica. Nuestra iglesia debe tener muy buenas relaciones diplomáticas con todo el mundo, incluyendo con gobernadores, alcaldes, presidentes. Eso no significa que nosotros aprobemos su sistema de gobierno. Por otra parte, la palabra del Señor sigue diciendo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y ahí se repite una vez más la palabra, por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles en fe y en verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. Entonces, el propósito del Evangelio y el propósito del mensaje de Pablo es que la iglesia entendiese de que el Evangelio de Jesús tenía que alcanzar a todo el mundo. Yo pregunto para usted,
ahí en su iglesia, ahí en su congregación, ahí en su familia, ahí en su vida espiritual, tenemos esa misma cosmovisión, tenemos ese mismo pensamiento, tenemos ese mismo sentir, hemos entendido que hemos sido llamados por el Señor para alcanzar la mayor cantidad de personas posible, sin importar la clase social, sin importar la cultura, sin interesar el país, sin interesar inclusive hasta su postura política si fuese necesario. Tremendo. Gente, miren lo que dice el texto bíblico. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Y cuando la Biblia habla de levantar manos santas, no necesariamente está hablando literalmente de levantar las manos. Está hablando de llevar una vida santa. Que los hombres oren en todo lugar, ¿verdad? Levantando manos santas, para que esa oración pues tenga sentido, para que esa oración sea escuchada, para que esa oración llegue al cielo, sin ira ni contiendas. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni con vestidos costosos. Recordemos que Pablo está hablando para la iglesia de los Efesios. Timoteo era pastor de esa iglesia, bueno, le está hablando a Timoteo y Timoteo va a dar este mensaje, va a comunicar este mensaje a esa iglesia, y esta es una iglesia de gentiles, de personas que estaban conociendo la palabra del Señor, que venían del mundo y que posiblemente pues pudieron de alguna u otra manera en algún momento estar influenciados por las tradiciones y las costumbres de su vida antigua. Así que Pablo da una recomendación a una iglesia gentil. Si él hubiese escrito esto para una iglesia judía, ni siquiera hubiese hecho mención de esto porque se supone que ya el judaísmo practicaba esto de costumbre, ¿no? Pero él está escribiendo para una iglesia de gentiles, entonces por ende da la recomendación de cuidar la imagen, de cuidar el testimonio, de vestirse con pudor. Hace mención de la mujer porque en la cultura griega pues la mujer tenía más tendencia que el varón a tener peinados ostentosos, a tener ropa indecente. En la actualidad, en algunos países esto ha cambiado. Por el contrario, hoy día son los hombres los que se pintan el cabello, los que tienen apariencia eh, de mujer siendo hombres, misturan, etcétera, ¿no? Pero el consejo, pues, es el mismo y el principio es el mismo. El principio es universal. La palabra del Señor continúa diciendo, versículo 10, sino con buenas obras, o sea, el vestido del creyente deben de ser las buenas obras, por eso dice el versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. Ahora, por otra parte, Pablo dice así, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este texto es un texto muy peligroso. Escúchame bien, este texto es un texto muy peligroso, porque este texto puede ser utilizado para favorecer el machismo, para cortar la libertad de expresión y para que muchas personas se vuelvan literalmente hablando anticristianos en lugar de volverse cristianos. ¿Por qué Pablo hace mención de esto? Tendremos que entender la cultura. Eh, la iglesia está evangelizando en Éfeso y a Éfeso está llegando personas que no solamente ya son creyentes, también las personas están conociendo el Evangelio de Cristo y están llegando a este lugar. Era visto de mala manera que una señora fuera de su hogar estuviese hablando, estuviese opinando, estuviese comentando, no solamente el vestido, sino su hablar en público, podía traer para la iglesia un mal testimonio. ¿Por qué? Porque culturalmente el lugar que ellos estaban evangelizando, la ciudad que ellos estaban evangelizando, la cultura que la iglesia estaba evangelizando, pues consideraba que la mujer debe reservarse para hablar en su casa, con su esposo, con sus hijos, con su familia, pero que en público debe de guardar silencio para no cometer una imprudencia. ¿Por qué? Porque se tenía el pensamiento cultural que si la mujer opinaba o decía algo y decía algo que hacía una pregunta en la cual ella pudiera ser vista como una persona con poca sabiduría o con poco conocimiento o con poca capacidad, pues deshonraba a su esposo. Y
En la antigüedad se evitaba esa práctica de deshonrar al esposo. Sería vergonzoso para un esposo que su mujer exponga su ignorancia públicamente. Entonces, Pablo aconsejaba para cuidar culturalmente la evangelización que la mujer guardase silencio. No está hablando Pablo en contra de la mujer. El mismo Pablo que escribe este texto es el mismo Pablo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Entonces, en ningún momento podemos pensar de que este texto puede prestarse para decir: mira, aquí la Biblia dice que la mujer se calle y tiene que callarse. Por favor, tenemos que entender en qué tiempo, en qué cultura y en qué circunstancia Pablo escribe el texto bíblico para poder interpretar de manera correcta el texto bíblico. Finalmente, queridos amigos, el texto bíblico continúa diciendo, ¿verdad? El versículo 13, pues Adán fue formado primero, después fue formada Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santificación y modestia. Era una honra, era una gloria que la mujer engendrase. ¿Y por qué? Porque en la antigüedad ser estéril también era una maldición. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se consideraba una bendición una mujer que tuviese hijos? Porque se esperaba que a través de una mujer iba a venir la encarnación de Cristo. Y de paso, cuando Cristo fue encarnado en María, el texto bíblico dice: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué? Porque toda mujer israelita principalmente esperaba ser la portadora del vientre de Jesús, del Mesías. Entonces me imagino que Pablo utiliza una analogía, y concuerdo perfectamente con lo que dicen los comentaristas bíblicos sobre el texto, una analogía para darle a entender a la iglesia de que desde que Eva tuvo hijo, por ejemplo, solo para colocar un ejemplo, y llegó su primer hijo, ellos pensaron que él iba a ser el Mesías. Después, cuando vino Abel, pensaron que iba a ser Abel. Después, cuando vino Set, pensaron que iba a ser Set. Entonces, engendrar siempre ha sido una bendición desde la perspectiva bíblica, porque siempre se pensó, siempre se creyó, siempre se dijo que una dama, una mujer, sería la portadora del vientre que iba a traer a Jesús, el cual sería nuestro Salvador. Gente linda, recuerde, todo texto bíblico debe ser interpretado dentro de su contexto. Entonces, en conclusión, Pablo hace un llamado a que vivamos en oración, en que Dios ama a todos los seres humanos, incluyendo varón, mujer, y quiere que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Que Dios nos bendiga. Y gracias, recordemos que gracias a Jesús y gracias a una mujer, Jesús vino a este mundo para encarnarse, para salvarnos a nosotros. No estoy aquí predicando ni favoreciendo la idolatría, ni diciendo que tenemos que por eso venerar, adorar o prestarle honra a la hermana María, que descansa en el Señor. Eso no tiene una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero Dios utilizó a una dama para traer al Salvador a este mundo. Por ende, respeta a tu madre, respeta a tu esposa, valórala, trátala con cuidado, con cariño, con ternura, porque es el plan de Dios para su iglesia. Vamos a orar. Padre querido, te doy gracias por tu santa palabra. Permite que podamos orar en todo tiempo y en todo lugar con manos santas por el mundo por el cual usted murió, para que Cristo venga pronto y este mundo, esta tierra se prepare para recibirte. Esta es nuestra oración en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Si esta palabra te hizo bien, pues ayúdanos a compartir esperanza para que más personas conozcan de Jesús. Nos vemos mañana si Dios así lo permite. Chao.